Hoy estamos celebrando el día de resurrección y yo quiero hablar de conocer el poder de su resurrección. Hay mucho que decir de esto, pero quiero comenzar diciendo que la mayoría de la gente no sabe en realidad, saben que se celebra el día de la resurrección. En todo el mundo se habla de este día y lo celebran de diferentes maneras, pero en realidad no saben lo que realmente esto produce. Y por lo tanto, bueno, pues se celebra de diferentes maneras. Unos pues se van a la carnita asada, otros dicen pues es el día de la coneja, otros es el día de buscar huevos. En muchas congregaciones lo que hace la gente es que se pone ropa nueva, estrenan, ¿no? Ropa nueva este día, es como una costumbre. Otros muy temprano hacen su reunión. Unos le llaman la misa de gallo, otros servicio matutino, tempranero, y otros se van de día de campo o a la playa. Entonces, pero la gran mayoría de las personas, y yo diría que la gran mayoría de los que aún asisten a una iglesia cristiana, no entienden la importancia de lo que sucedió en la resurrección. Sabemos, ¿no? Todo mundo sabe lo que pasó, que es, bueno, Jesús se levantó entre los muertos, pero no entienden en realidad eso cómo afecta o eso cómo es trascendente a la vida. En realidad, ese día de la resurrección es el día más importante de toda la historia del hombre, de toda la historia de la humanidad, porque ese día cambió la historia. Ese día no solamente cambió la historia, sino que cambió el orden de la creación, cambió todo, cambió de una realidad que existía antes de la resurrección a una nueva realidad. Ese día se inauguró el inicio del periodo humano de la nueva creación. O sea, una creación nueva en la tierra inició en el día de la resurrección. Ese día se inició una nueva tierra y un nuevo cielo. Ese día el orden del nuevo hombre creado en Cristo inició. O sea, un hombre diferente habitando en esta tierra. Dice Filipenses 3, versículo 7. Pablo está escribiendo de esta realidad. Y Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. O sea, todo eso lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, Pablo está hablando de su experiencia personal. Y él, si pudiéramos entender un poco lo que dice de esto que perdió, y que dice todo eso que era mi vida, dice todo lo tengo como pérdida. ¿Qué estaba él perdiendo? ¿Qué es lo que Pablo dejó? Bueno, Pablo era un líder, tenía reconocimiento en su religión. Él pertenecía dentro de la religión judaica había una rama muy fuerte que era de los fariseos. Entonces, él era un líder dentro de esta rama de los fariseos. Dentro de todo el judaísmo, esta rama de los fariseos eran aquellos que tenían la fama de ser los más santos, los más buenos, los que tenían mejor comportamiento, los que cumplían mejor las leyes de Dios, los que se portaban mejor.
Y él era un líder entre estos fariseos. Era uno de los pocos que había avanzado tanto dentro de su religión. Este grupo de los fariseos enfatizaba el esfuerzo personal de llegar a ciertos grados, de llegar a cierto nivel dentro de ellos. Y él había vivido con una sola cosa en mente desde muy pequeño, cuando comenzó a recibir su educación, y era ser un líder de alto grado dentro de los fariseos. Pero ahora su historia cambiaba, porque eso lo había logrado. Él fue un líder, él era reconocido entre los fariseos, era uno de los santos más santos entre los supersantos, él era de los santos. Entonces él tenía un reconocimiento religioso importantísimo. Era como un cardenal de grado superlativo, ¿no? Entonces él salirse de todo lo que él había trabajado durante toda su vida y ahora declarar una nueva fe, le hacía ver ante todos los demás, ante todos los que entre los que había ganado una fama, le hacían ver como un ignorante. No solamente eso, él también tenía una posición en el ejército romano. Él era un soldado de alto rango, un oficial. Él iba a perder su rango militar y su carrera militar. Oye, los militares se esfuerzan mucho para ir avanzando e ir teniendo un mayor grado. Pues ahora su historia cambiaba, porque pues ahora ya no iba a poder continuar con esa carrera y tenía que degradarse dentro de los militares. No solamente eso, él era un hombre muy culto, hablaba diferentes idiomas, era reconocido como un maestro, tenía una posición económica estable y segura. O sea, él no tenía un problema económico, tenía una posición que para muchos hubiera sido envidiable. Era bien aceptado entre las diferentes culturas, porque él estaba dentro de una cultura de los hebreos, de los judíos, muy bien aceptado, pero también él se movía en la cultura de los romanos, del imperio romano, que también allí él era muy bien aceptado por la posición que ocupaba dentro del ejército. Pero todo esto alcanzado, una posición económica, un nombre, una fama, ciertos grados, no solamente dentro de su religión, sino dentro de la sociedad y dentro del sistema militar, pues ahora todo lo tenía que tomar una decisión. O seguía como iba, tratando de esforzarse más en su religión, o con el entendimiento que ahora poseía, que le demandaba él una actividad diferente a todo lo que había hecho, que era totalmente contrario, o sea, dejarlo todo. Y Pablo dice, pues no solamente estoy dispuesto a dejarlo todo, dice, eso que yo he ganado, eso que me he esforzado mucho por obtener en la vida, lo tengo como si fuera basura comparado a Cristo. Entonces, eso que para él era su ganancia, su posición, lo mejor en sus logros humanos, todo lo que podía haber obtenido, pues ahora su nueva fe no se acoplaba a la religión. O sea, la religión que él tenía era totalmente contraria a la fe que ahora él había aceptado, completamente contraria. Y el trabajo que hacía dentro de los militares, que era perseguir a los hijos de Dios, no se acoplaba a su fe, porque ahora él era uno de los hijos de Dios. O sea, se tenía que perseguir a sí mismo siendo soldado. Y dijo, o me retiro del ejército y me retiro de la posición que tengo dentro de mi religión, o me quedo con Cristo. Y dijo, me quedo con Cristo, para mí esto es como si fuera basura. Él perseguía a la iglesia, perseguía a los que creían en Jesús. Era un soldado al servicio de los sacerdotes judíos.
no podía seguir con esa vida. Hay cosas que no es que tú las debas dejar en la vida, porque una religión te dice tienes que dejarlas. No. A él nadie le dijo, Pablo, mira, tienes que dejar esto y tienes que quitarte de aquello. No, nadie le dijo. Pablo tomó una decisión porque lo que él hacía no le aportaba a la nueva vida que él estaba abrazando. Mira lo que dice Pablo cuando él estaba perdiendo esto. Las considero como basura. O sea, no valen nada y no me sirven. La palabra que él utiliza cuando dice las tengo por basura, esta palabra basura en el griego es lo que se le daba a los perros cuando eran los desperdicios, cuando ya no quería alguien más de comer, así como cuando uno llega al restaurante y uno dice, no, pues esto no me lo puedo llevar a la casa a comer, o sea, ya no queda nada, porque hay veces que uno se lleva una porcioncita que le sobró y dice, todavía tiene algo bueno, pero cuando ya no quedó nada bueno, ¿has oído que dicen, sí, échemelo para los perros? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ajá, bueno, eso dice Pablo, eso que yo perdí es como echárselo, es lo que como para los perros. Dice, eso que yo he ganado, lo considero como algo que no tiene valor. Ahora entendía sus prioridades y lo que ahora había ganado. Él entendía que todo eso que estaba haciendo, que era contrario al propósito de Dios, no tenía ningún valor y que había una vida que tenía mucho más riqueza. Dice el versículo 9, dice, yo quiero ser hallado en Él. O sea, después de que dice todo esto lo tengo por basura, dice, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Entonces Él dice, yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero ser encontrado, quiero ser medido en la nueva vida que ahora poseo, en Él, no teniendo mi propia justicia. Y quiero hablarte de algo interesante para que entendamos lo que Pablo entendía y lo que Pablo habla a través de muchos de sus escritos. Pablo habla de que solamente hay dos maneras de poder justificarte delante de Dios. ¿Cuántas maneras hay? Dos maneras. Hay solamente dos maneras como Dios te puede percibir, dos maneras como Dios te puede medir, dos maneras como Dios te ve. ¿Cuántas maneras hay? Nada más hay dos. Es como si existieran dos espejos. Y dependiendo en el espejo en el que tú te vas a poner enfrente, uno se llama el espejo de la justicia propia y el otro es el espejo de la justicia de Dios. Dos espejos. Ambos espejos te van a transmitir una realidad. Repito, el primer espejo es la justicia propia, el segundo espejo es la justicia de Dios. En el primer espejo, el de la justicia propia, tú te vas a ver reflejado de la manera en que tú cumples todos los mandamientos de la ley de Dios. Por lo menos existen mínimo, porque hay personas que dicen que hay más de 1000, pero mínimo existen 613 mandamientos en la ley. ¿Cuántos mandamientos hay? 613. ¿Te lo sabes todos? Casi todos nos sabemos los 10, ¿no? Y a lo mejor como 5 de los 10. Pero son 613 mandamientos de la ley. ¿Ok? Entonces, la cosa
es que si tú no cumples con todos los 613 mandamientos de la ley, te presentas delante del espejo de la justicia propia y lo que vas a ver va a ser horrible. ¿Tú has visto esos espejos que te hacen ver más gordos, más chaparro o más alto o desfigurado? ¿Verdad que sí? ¿Los has visto por ahí en los lugares? Bueno, pues el espejo de la justicia propia no te presenta algo que es una irrealidad. Te presenta la realidad de lo que el hombre es cuando quiere cumplir con todos los mandamientos de Dios. Pero ese espejo te refleja la verdad. Entonces lo que el hombre ve en ese espejo es horrible, porque ese espejo te presenta no solamente los 613 mandamientos, sino te los presenta todos los días de tu vida, las 24 horas del día. Y cada vez que tú fallaste en uno de estos mandamientos, te desfigura. Y tú, queriendo presentarte, tú te peinas y dices: yo, wow, me arreglo, me perfumo, me voy a presentar ante ese espejo muy bien. Te bañas, haces lo mejor que puedas para medirte y verte bien, pero ese espejo únicamente puede presentar la verdad. Y es tu justicia propia. Es en ese espejo lo que vas a ver es el esfuerzo que tú has realizado por comportarte bien, y por lo tanto va a manifestar a lo que te haces merecedor. Ese espejo te va a decir si eres aceptado o no eres aceptado delante de Dios de acuerdo a tu propia justicia. Entonces, en ese espejo todos estamos destinados al fracaso. Estamos destinados a estar alejados de Dios y a merecer lo que la ley dice que merecemos, que es estar muertos en espíritu y sin comunión con Dios. Porque es imposible que un hombre cumpla todos los mandamientos todos los días de la vida, 24 horas al día. Y es todo lo que Pablo habla acerca de en el libro de Romanos, en Gálatas, en todas sus epístolas, de la realidad de que no hay un solo hombre que sea justo. Entonces, la ley declaraba como pena máxima la muerte. La paga del pecado es la muerte, donde no se percibe una muerte espiritual, en donde no se percibe la realidad de Dios. La ley de Moisés es la ejecutadora, es el sistema judicial que te va a medir. Imagínate que las leyes de un condado o de un distrito pudiera tener la habilidad de mostrarnos a nosotros todas las faltas que hemos cometido cuando hemos manejado, todos los días de nuestra vida. Si no te pusiste el cinturón en el momento en que empezaste a manejar, si te estacionaste justo en medio de las rayitas, si no te pasaste una milla en el exceso de la velocidad, si siempre hiciste un stop completo o si simplemente lo hiciste y te pasaste. O sea, todos los días que te midieran a ver si nunca has fallado en un reglamento de manejo. Uy, sería muy difícil que yo lo pasara. Pero la realidad es que no es nada más un examen de manejo. Es un examen del comportamiento con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, con tus amigos,
las conversaciones que has tenido, los pensamientos, aunque no han sido palabras de tu boca, los pensamientos que has tenido, y pasar el examen con 100. Wow. Bueno, lógicamente ese espejo es un espejo en el que yo no quiero medirme. Y hay otro espejo. Ese otro espejo es el espejo de la justicia de Dios. En ese espejo, lo que tú vas a ver reflejado no es tu propia justicia. Ahí no va a aparecer tus obras, ahí no vas a ser medido por lo que tú hiciste, sino que lo que se va a ver en ese espejo es lo que hizo Cristo Jesús, lo que hizo Jesús como hombre y su obra, su vida, su mente, sus pensamientos, sus obras, todo lo que él vivió, su perfección. Él dijo: nadie me culpa de pecado. Él murió en la cruz y nadie le pudo comprobar absolutamente nada. Él fue un hombre perfecto que cumplió cabalmente la ley de Dios. Él dijo: no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Él cumplió la ley de Dios. Él es el único que ha caminado en esta tierra, Jesús de Nazaret, que cumplió cabalmente los mandamientos, y todo lo que la ley demandaba, él la cumplió. Pero en ese espejo, provisionalmente, cuando tú te vas a ver en ese espejo, no se va a ver reflejado lo que tú eres. Gracias a Dios. Di por favor, gracias a Dios. Sino que lo que se va a ver reflejado allí es a Cristo. Se va a ver su mente, se van a ver sus obras, te vas a ver con su vestidura, te vas a ver con su justicia, te vas a ver con su perfección, te vas a ver con las medidas de su carácter. Y lo que Dios ve en ese espejo no es a ti, sino que Dios lo que ve es a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros nos presentamos ante ese espejo, tenemos una seguridad absoluta y plena de que lo que estamos allí parados delante de Dios, no vamos a ser aceptados porque yo soy muy bueno o porque yo me porté muy bien. No, yo voy a pararme delante de Dios con la certeza de que voy a ser aceptado, porque lo que Él va a ver no son mis obras, sino es la obra perfecta. Él no va a ver mi obediencia, sino la obediencia de Jesús, la obediencia de Cristo. No es mi obediencia, es la de Él. Y por lo tanto, cuando Dios me ve perfecto, porque no me ve a mí. Él lo que ve es a su Hijo. ¿Puedes poner el siguiente pasaje, por favor? Dice, hablando Pablo de los religiosos, dice: el entendimiento de ellos se endureció. O sea, el entendimiento de ellos está entenebrecido, no entienden, porque hasta el día de hoy, cuando leen lo único que existía en ese tiempo de las Escrituras, pues era lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Eran los profetas, era la ley, porque no había Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos leen, cuando la gente leía lo que decían las Escrituras, dice que tienen un velo que solamente en Cristo puede ser quitado. En otras palabras, leen con un velo que les impide conocer o que les impide ver la realidad de las cosas. El siguiente versículo dice: pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Cuándo se quita ese velo? Cuando alguien viene al Señor. Siguiente, dice: pero todos nosotros, ¿quiénes?
nosotros los hijos, los que creemos en Él, con el rostro descubierto, contemplando ¿en dónde? Como en un espejo. O sea, cuando no tenemos ese velo y tenemos la realidad de Cristo y ahora podemos ver, ahora podemos entender lo que Él hizo y por lo tanto podemos entender su realidad, nosotros nos podemos ver como en un espejo, el espejo de la justicia de Dios, y lo que vemos es la gloria ¿de quién? Del Señor, no la mía. Yo no veo mi buen peinado, no veo lo bien que me veo, no veo mi vestidura, sino lo que veo es la gloria de Cristo. Y estamos siendo transformados. Cuando yo me veo así, sucede algo, que cuando yo me veo así, eso que está allí me transforma en la misma imagen que yo veo reflejada. Porque lo que yo veo en ese espejo no soy yo. En el espejo de la justicia de Dios no refleja lo que soy yo, siempre refleja la imagen de Cristo. O sea, en el espejo de mi propia justicia siempre me voy a ver yo, pero todo desfigurado porque me va a presentar tal como soy. Horrible. Me perfumo, me lavo, me baño, me peino y me sigo viendo horrible. Porque me recuerda todas las veces que yo he fallado. Pero en el espejo de la justicia de Dios nunca voy a aparecer yo. Siempre, aunque yo me presente delante de Él, en la justicia de Dios siempre se va a ver a Cristo. Y cuando yo comienzo a ver esa realidad, entonces es que comienzo a ser yo mismo transformado de gloria en esa misma imagen que yo estoy contemplando, porque esa verdad me hace a mí entender que ahora soy llamado a ser lo mismo que Él. Es como esto de la justicia de Dios, es como cuando en una ciudad dicen: no va a haber más multas por manejar como tú quieras manejar. Se perdonan todas las multas y tú puedes hacer lo que quieras. Puedes ir a la velocidad que quieras, puedes pasarte los saltos que quieras, no hay stops, tú haz lo que tú quieras, no va a haber consecuencias. Qué buenas noticias y qué malas noticias. Buenas noticias para los que deben multas, malas noticias para todos los que queremos caminar seguros en la ciudad, porque habría algunos, muchos, que harían lo que quiera sin respetar absolutamente nada. Eso es lo que pasa cuando uno no entiende la justicia de Dios. La justicia de Dios no te quita todos los reglamentos y las leyes y te dice: ya no te juzgo por la ley para que hagas lo que quieras, sino que lo que sucede es que hay una nueva ley que se pone en operación en nosotros. No es que no exista una ley. El espejo de la justicia propia siempre va a manifestar, como ya dije, lo que yo es mi esfuerzo personal, y me va a juzgar Dios por la ley, que es una ley externa a mí. Es mandamientos, es estipulaciones, son cosas que yo trato de hacer y que me veo imposibilitado para cumplirlas todas. En el otro espejo no es que no exista una ley. Es una ley, pero es una ley interna. Y toda ley interna lo que produce es un comportamiento. Es una ley que gobierna lo que tú haces desde adentro y no una ley que tú haces desde afuera. Todas las leyes que escriben los hombres, todas las leyes de tránsito son leyes escritas afuera. ¿O alguien la escribió dentro de ti? ¿Verdad que no? ¿Dónde están escritas? En los códigos, ¿no? Y tú las lees y dices: no debo ir a alta velocidad. Es algo que está fuera de ti. Es una ley externa. Así es la ley mosaica, la ley de Moisés. Los mandamientos de Dios son externos. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es una ley interna. Es, por ejemplo, ¿quién le enseñó a las madres a amar a sus hijos? ¿Quién les enseñó? ¿Tomaron un curso antes de tener al bebé para que supieran cómo amar a los hijos?
¿Y por qué aman a los hijos? Es una ley de comportamiento. Es algo que no se puede explicar. O sea, habiendo bebés tan feos y las mamás los aman. Digo, aquí no. Todos son preciosos, pero en ciertos lugares, no, hombre, hay unos que están, Dios mío, no sé de dónde lo sacaron. Y las mamás los aman con amor inmejorable, porque es algo, es una ley. Nadie le dijo a esa señora: usted cuando nazca el bebé tiene que amar a su hijo. No. ¿Dónde está esa ley? Interna. Es de comportamiento, es de gobierno interno. Nadie le enseñó, es algo que está dentro de la mujer. Entonces, cuando nosotros nos paramos delante de la ley, de la ley de la justicia de Dios, Dios lo que hace es elimina estas leyes. Ya no nos juzga por estas leyes externas, pero pone dentro de nosotros una ley que ahora nos gobierna. No es que nos dice: ahora haz lo que tú quieras, pásate todos los saltos que quieras. No, ahora Él pone el mismo Espíritu de Cristo en nosotros, para que ahora, cuando nos vemos en esa realidad, vayamos siendo transformados de gloria en gloria en lo mismo que Él es. Es una ley interna en nosotros. Entonces, Jesús en la cruz puso fin a aquel que un día puso inicio a la muerte, al que trajo a este mundo la muerte y el pecado, que se llama Adán. Jesús en la cruz y en la resurrección puso fin a ese imperio. Adán tuvo derecho legal de heredarle a todos los que nacían de él su naturaleza, una naturaleza de pecado, de comportamiento de pecado. ¿Por qué nos comportábamos? ¿Por qué la tendencia al pecado? Porque es una ley interna, está dentro de nosotros. Pecado no es lo que el hombre hace, pecado es lo que el hombre es. Está dentro del hombre. Todos nacimos con la tendencia de Adán. Nos parecíamos a Adán, réplicas de Adán, gemelos de Adán, con los mismos deseos de Adán. Pero Dios le dijo a Adán: vas a morir. El día que comas del árbol morirás. Ese día murió espiritualmente. Muchos años después murió físicamente. Y cientos y siglos después, en la cruz, murió su reino, a través del cual tenía el derecho de heredarle a todos los hombres muerte, pecado, naturaleza de pecado, a todos los hombres que nacían en esta tierra. El día que sepultaron a Jesús, no, el poder no es que sepultaron a Jesús, es que el día que sepultaron a Jesús, sepultaron a uno que miles de años había vivido en esta tierra, pero que andaba entre los vivos, que había heredado su naturaleza a todos los vivos. Ese se quedó en la tumba. El que resucitó fue Cristo. Adán se quedó en la tumba. Dios cumplió su palabra cuando le dijo: el día que comas del árbol morirás. Adán murió el día de la cruz. Desde ese día no tiene más derecho legal sobre tu vida, si tú lo crees, si tú lo recibes y si tú lo quieres. En la cruz murió Jesús por mis pecados y ahora Cristo vive en mí. Y en esa misma cruz murió Adán, que me heredó pecado y muerte y que antes vivía en mí. Cuando vivía Adán en nosotros, reinaba la muerte. Cuando Cristo vive en nosotros, reina la vida. La cruz es la revelación de la sabiduría de Dios, a través del cual Él puso fin
al imperio de la muerte, destruyendo al hombre viejo, y le dio un inicio a la nueva creación, al nuevo hombre, donde el hombre ahora puede tener vida eterna. Adán participó del árbol y por eso es que él heredó el fruto del pecado a todos los hombres. Jesús participó del madero y por ello heredó el fruto de justicia a todos aquellos que creen. Dios, en un cuerpo de hombre caminando en la tierra, atrajo el cielo que Adán había alejado muchos siglos atrás. Adán, lo que separó fue el cielo de la tierra. Adán no es que cayó, sino que se separó de la dimensión de Dios. Dios quiere que entendamos que en Cristo podemos atraer el cielo a la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad es una realidad en Cristo. Nosotros podemos caminar y vivir en la realidad de la dimensión celestial en esta tierra. Adán separó el cielo de los hombres y les heredó maldición, y Jesús adquirió el cielo para los hombres y nos hereda bendición. Bueno, hay muchas cosas que produjo Cristo por nosotros. Los que somos hijos de Dios somos ahora un espíritu con Él. Él habita en nosotros. Él vive en nosotros. Él está en esta tierra porque tú y yo estamos en esta tierra. Y yo estoy en el cielo porque estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Él me representa a mí allá, yo lo represento aquí, en la tierra. Él está en mi cuerpo y yo soy también su cuerpo. Estamos nosotros unidos en una realidad en donde por decisión de no caminar en esta vida queriendo ser hallado en mí mismo, sino ser hallado en Él, podemos nosotros recibir la justicia de Dios, el poder de su resurrección y caminar en todo el poder de una vida indestructible por lo que Él nos ha prometido.